Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, tenemos el placer de contar con Mónica Redondo, periodista del Confidencial. ¿Qué tal estás, Mónica? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ¿Y tú qué tal? hemos querido contar contigo para hablar de la actualidad de Ucrania, que además acabas de regresar de allí. Pues sí, llegué el miércoles, o sea, aún no me ha dado tiempo ni de que me acostumbre un poquito a mi vida de antes. Estoy recién llegada, después de un mes, así que sí, sí, muy intenso. Bueno, hay muchas novedades en Ucrania en las últimas horas, en los últimos días. Y bueno, si queréis un poco, vamos a empezar comentando lo que ha pasado en el puente de Crimea. Ujú. ¿Qué valoración hacéis del ataque por parte de los ucranianos al puente? Mónica o Nacho, me da igual que quiera empezar. Primero las Nacho, damas. sí. Bueno, pues bueno, este es un ataque, no es el primer ataque que hay a el puente. Este puente es un lugar súper estratégico para Rusia y entonces, pues bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes del análisis que se puede hacer es la relevancia que tiene la península en este momento para la contraofensiva, ¿no? Ya no es un secreto que Zelensky, uno de sus objetivos es que lleguen hasta las puertas de la península. Un objetivo muy complicado militarmente, pero eso es lo que buscan, ¿no? Con lo cual el ataque a este puente, que recordemos que no tiene una autoría, Ucrania, como siempre en este tipo, ha sido muy ambigua al respecto y lo único que dijo es que informará de ello cuando se acabe la guerra. No sabemos de qué informará, pero bueno, sí que se confirma un poco esta importancia de la península en este momento de la guerra, ¿no? Muy resumidamente, no sé si, Nacho, si me ayudas a hilar más. Sí, sí, además yo le agregaría que es un objeto de culto personal de Putin que fue construido después de la toma de Crimea en 2014 y que la idea del puente era comunicar Rusia directamente con la península de Crimea. Y en términos militares tiene dos mensajes, en mi opinión. Primero que es por ahí donde pasa gran parte de la logística del sur de Ucrania, tratando de evitar las zonas del Donbass y de Zaporizhia que quedan dentro del rango de fuego de las fuerzas ucranianas. De manera que lo han dañado, pero si lograran destruirlo, obligarían a un cambio importante y haría más difícil la defensa de Crimea por parte de los invasores. Pero por otro lado, también es un mensaje muy fuerte porque se da en el momento en que se cuestionaba la capacidad de Ucrania de realizar ataques un poco más elaborados que los de la contraofensiva. Y el hecho de haber llegado a uno de los puntos más protegidos dentro del dispositivo ruso en la guerra, también es un mensaje muy fuerte de la creciente capacidad que tiene Ucrania para llevar un poco más allá y con mayor eficacia los ataques. Y está poniendo, a ver, son 600 kilómetros de distancia, no es poco lo que tuvo que Totalmente. recorrer el dron. Entonces el mensaje también es muy potente y ha humillado de tal manera a Putin que le dio la excusa para renunciar unilateralmente a el acuerdo de granos que había hecho con Turquía y con la ONU y Ujú. convertir de nuevo al Mar Negro en zona de batalla. Hasta ahora venía bastante tranquila la cuestión de la salida de los granos, pero bueno, este golpe en Kerch eh, tocó el puente y tocó el orgullo de Putin. Y o sea, no es la primera vez que amenazaban, ¿no? Siempre era como este juego de la amenaza constante de que nos vamos a ir de el acuerdo, que ya no queremos estar aquí, tal, pero siempre al final, en el último momento, en los últimos días, siempre se llegaba, ¿no? Como a decir, bueno, no nos vamos a ir, ¿no? Y ahora mismo sí que es cierto que lo de este ataque ya no hay manera ya. Y hay otra cosa que vos acabas de mencionar que es la cuestión de la amenaza. Mientras Putin amenaza con continuas líneas rojas diciendo si traen los HIMARS
vamos a responder, si entra Suecia vamos a responder, si entra Finlandia vamos a responder, y así con los tanques y con un montón de líneas rojas, que tiene más líneas rojas que la bandera de Estados Unidos. Lo que sí, el que está cumpliendo con las amenazas es Ucrania. O sea, Ucrania golpeó una vez y dijo, y lo dio a entender muy claramente, que iba a alcanzar objetivos en Crimea, y lo está haciendo. O sea, que el único que cumple con las amenazas, con las advertencias, si se quiere, es Ucrania, mientras que Rusia navega en la impotencia y sobre las líneas rojas de la bandera adversaria. Es cierto, pero también es verdad que a pesar de ello, que es cierto que no está cumpliendo con la mayoría de las amenazas que nos hace, sigue dando un miedo a todo el mundo. Ya cuando se pone a hablar de las amenazas nucleares, que bueno, eso se ha analizado hasta la saciedad, ¿no? De hasta qué punto es viable, hasta qué punto lo haría, no lo haría porque no le interesa, ¿no? Pero a la vez, este discurso de el miedo, aunque luego no lo cumpla, es cierto que sigue consiguiendo como el tensionar ese ambiente, ¿no? Eso aún lo mantiene. Sí, da la impresión a veces que quiere ocupar un rol más dramático que militar y de protagonismo más que de estratega. Y ahora sumó una nueva amenaza al incluir a todos los buques que entren y salgan de los puertos ucranianos libres como posibles objetivos militares, al suponer que en ellos se transportan armas, lo cual es una verdadera locura, porque Ucrania respondió con reciprocidad y le dijo, bueno, está muy bien, está muy mal en realidad, pero vamos a hacer lo mismo, con lo cual corre el riesgo Putin de, al cumplir esta amenaza, de provocar un incidente con un buque de terceros países, y si llegara a ser de la OTAN, más vale que esa amenaza la pueda sostener, porque si llega a un casus belli, estaría él pasando la única línea roja que le ha trazado la OTAN, que es que no toque ni un interés ni un bien físico de los países que la integran. Así que, de alguna manera, Putin se está encerrando a sí mismo, porque además su negativa a que salga el grano está teniendo un impacto global que afecta inclusive a sus socios. Es el caso de China, es el caso de Irán, es el caso de bastantes aliados que tiene en África, y de países que de alguna manera tratan de fluctuar en una postura más ambigua, como es el caso de Egipto o la India, y a todos esos los afecta. Si no es porque no llega el grano ucraniano, es porque no va a llegar el ruso si hay un bloqueo mutuo, o porque los precios de los commodities, porque no solamente el grano, también salen muchas otras materias primas del Mar Negro al Mediterráneo, ha afectado a todo el mundo, porque, bueno, se ha sentido dolido porque han tocado ese símbolo tan importante como es el puente de Kerch. Totalmente. Y lo de la subida de los precios, si hablamos específicamente del grano, pero es cierto que son muchísimas más, es de todo. Es cierto que esta es una de las cosas que afecta más, porque al final lo que pasa es que si hay un buque que tiene esa amenaza directa de que, si consideramos que puede llegar a ser un objetivo militar, pues imagínate, uno, tienes que encontrar a las empresas que digan, venga, voy. Y dos, el tema de los seguros, porque lógicamente vas a necesitar un seguro para ese barco, bueno, un seguro estratosférico, porque el riesgo es muy alto ante una amenaza que no es disimulada, ¿no? Y eso también es un poquito lo que pasaba también, sacando las distancias, porque no tiene nada que ver, pero en el caso de Somalia, con lo de la piratería, ¿no? Que sí que se mantuvo todo ese comercio de alguna forma, ¿no? O sea, entraban los barcos, tal, pero es cierto que a un coste altísimo, porque los seguros por la piratería eran altísimos, porque era que si ahora vienen los somalíes, que si vamos a negociar, que si un rescate, que si no sé qué, claro, lo que te cubría. Y este caso, en el sentido de la peligrosidad y del aumento de lo que te costaría uno, ese seguro es muy relevante, porque afecta luego a lo que te cuesta el grano, ¿no?
o lo que sea. Sí, además está el otro, hay otros costos asociados, desde personal especializado para detectar amenazas o para revertirlas, equipamiento, hay jammers o sistemas de encriptación que tienen que ver con darle más seguridad, cambiar las rutas, inclusive se habló de usar las aguas ribereñas de otros estados, como Bulgaria, para mantenerse dentro del mar territorial o del territorio de un país de la OTAN, y eso implica también desviar, hacer las rutas más largas, hacerlas más lentas, y ni hablar si se perdiera un solo barco, porque no está solamente el ataque el riesgo de un ataque por misiles, el minado de las rutas también es otro riesgo. Entonces todo eso se transmite, a ver, se transmite al precio, pero también se transmite la inestabilidad del mercado, porque eso hace que mercados, vamos a poner el ejemplo de Argentina, Argentina sabiendo que hay una menor disponibilidad del trigo ucraniano ruso, que representan creo que el 29% de la oferta mundial, no de la producción, de la exportación, que es diferente, obviamente Argentina va a decir, bueno, mi precio entonces va a salir un poco más barato porque mi trigo es seguro, entonces ahí se empuja el precio. Y se produce un efecto en cadena en un momento en el que el mundo no está atravesando el mejor momento, porque China enfrenta problemas, porque Europa enfrenta problemas, porque Estados Unidos también está atravesando sus propios problemas financieros. Entonces lo que vino a hacer Putin en este momento lo hizo en el peor momento, y haremos un dato más. En el Sahel, en la zona de África, digamos, para que la gente lo entienda, sería desde el Cuerno de África 3/4 para arriba, donde se encuentra el desierto con la zona tropical, hay una hambruna tremenda. O sea, hoy la ONU está asistiendo a cientos de millones de personas, y lo que podría provocar es una migración masiva, una hambruna. Entonces las consecuencias, lo que parece ser un asunto entre dos países y en el Mar Negro, es inmensa, es inmensa. Claro. No solamente te va a subir el pan a vos y dicen en Bogotá o en Kuala Lumpur, también te van a subir el resto de los servicios, porque en la medida que se encarece todo, y los países tienen que gastar más para alimentarse. Un país puede no construir un puente, pero lo que no puede es dejar de alimentar a su gente. Y si suben los precios de los alimentos, suben los gastos necesarios. Y esto es algo que también estamos empezando a ver ya las consecuencias sociales de esto, porque precisamente yo leía hoy de las manifestaciones que está habiendo en países de África como en Kenia, si no recuerdo mal, ¿no? Y sí que eso es algo que viene por esto mismo, ¿no? Por ese malestar de que dices, madre mía, es que hay una subida de los productos encima de los básicos, ¿no? Que es una cosa que lo que te crea es una frustración y una impotencia, y en lugares en donde se necesita más, lógicamente el impacto es muchísimo más fuerte. Hoy leía una cosa súper curiosa que me ha sorprendido mucho, porque que es un poquito como la contraparte de lo que hablábamos, ¿no? Ha salido hoy un artículo de opinión de Bloomberg, de un investigador, que decía que por mucho que lo que está haciendo Rusia obviamente tiene una repercusión en esta crisis alimentaria que puede llegar a que se recrudezca todavía más, ¿no? Es cierto que no estamos en el peor momento de los precios del grano, que no se ha vuelto a llegar a el punto de febrero de 2022 con el inicio de la invasión, que ese fue como el punto más alto, y que en este momento sigue siendo un precio más alto que hace tiempo, ¿vale? Pero no se ha llegado hasta ese punto, ¿no? Y eso, como contexto, yo creo que también es relevante para entender un poco la magnitud de lo que hablamos. Sí que han subido, pero es cierto que la situación no es la misma que la que teníamos hace un año. Hace un año estábamos muchísimo peor, ¿no? Entonces, pues eso... Sí, Didi. No, es que estás en lo cierto, y también hay más allá de los riesgos, porque estamos hablando de los riesgos, hay una presunción de que Putin no está hablando, no es el mismo Putin que en ese momento. Es un Putin que hoy no tiene ni el mismo prestigio como político, ni la misma fuerza militar, ni el mismo respaldo diplomático. Es más, tiene una coalición inmensa en contra. Entonces,
me parece que el mercado también refleja que en algún punto estas amenazas lo está mirando a Putin y diciéndole, van a subir los costos, es cierto, pero no creo que pueda llegar a mucho más, porque hoy Rusia, esto es absolutamente sin sesgo, es solamente una sombra de la potencia que invadió a Ucrania en febrero del 2022. Totalmente. Esto es algo que es innegable. Lo último que ha acabado de afectar a Putin muchísimo es lo que sucedió con el golpe de los de Wagner, ¿no? Que sucedió hace ya cosa de un mes, más o menos, y esto sí que fue un golpe también a su autoestima y a su imagen de líder, que nadie puede con él, ¿no? Eso fue algo que también le hizo muchísimo daño, yo creo, a su imagen. Y hoy dio una nueva muestra de esta inestabilidad en torno a su gobierno, con la detención de Surovikin, el propagandista, y para la gente que no recuerda, es uno de los responsables del derribo del vuelo holandés, holandés, cargado de holandeses, de malaysianos, que trajo más de 260 víctimas, si mal no recuerdo. No es importante el número, fueron muchas. Y era una especie de protegido, pero a la vez era una de las personas más críticas y más duras con respecto a la guerra, y venía elevando el nivel de crítica hacia Putin, y en función de mostrar cierta, si se quiere, generosidad de hombre fuerte, Putin se lo permitía, pero ahora hizo un derrape autoritario que alcanzó a una de sus figuras y lo acusó de este discurso terrorista, y de alguna manera viene a confirmar que las turbulencias internas en Rusia siguen desde el motín y están en curso. Que sí que es cierto que hasta el golpe de Wagner quizá no habíamos vuelto a hablar, pues porque no es la primera vez, ¿no?, que se habla de estas posibles tensiones internas, tensiones con los oligarcas, con las élites rusas, ¿no? Y lo que hizo el golpe de Wagner, en cierto modo, fue que se retomara todo ese salseo, en cierto modo, del cual no tenemos información muy veraz, porque no podemos, ¿no? Pero que sí que cada vez hay más señales de que hay cosas que al menos se están moviendo, sobre todo, como lo que decías, ¿no?, con los que no siguen ese discurso de la guerra y no justifican absolutamente todo lo que hace Putin, ¿no? Que iba a decir también que lamentablemente, aunque se encuentre esta situación, pero que ha golpeado duro Odessa estos días con bombardeos. Esto sí. Esto precisamente, bueno, lo que ha hecho en cierto modo es que, bueno, cuando se anunció que no iba, o sea, que se salía de el acuerdo del grano, fue el lunes, si no recuerdo mal, en ese momento salieron algunos analistas como diciendo, bueno, esperad un momento, ¿no?, que todavía puede haber alguna posibilidad de que se negocie, porque cabe la posibilidad que Turquía, que Erdogan hable con él, con con las amenazas de que todos los buques que estén allí van a ser un objetivo, y con los ataques, lo que ha hecho de alguna manera es confirmar que no le tiembla el pulso a la hora de atacar esa zona, ¿no? Con lo cual es también una especie como de mensaje de que no va a dejar las cosas así, ¿no? Que no dirá, vale, yo me salgo del acuerdo, pero estoy viendo que siguen llegando barcos y yo no voy a hacer nada. Lo que nos está diciendo Rusia con estos ataques es que sí va a hacer algo, ¿no? Entonces eso yo creo que en este momento dificulta mucho que ese acuerdo, al menos por ahora, se recupere, yo creo. Sí, yo agregaría que miraba ayer el servicio de tráfico marítimo, hay cerca de 170 buques, y no atacó a ninguno de ellos, y prefirió atacar las facilidades de exportación. Y creo que el mensaje que vos decís es, vamos a presionar con el hambre o con el grano, porque otra no tenemos, porque ya podría haber hecho efectiva el bloqueo marítimo,
o podría haber usado uno de los submarinos que tiene la flota del Mar Negro para lanzar minas en la entrada del puerto de Odessa, y por ahora no actuó en el campo naval. Lo único que hizo fue, como siempre, atacar las infraestructuras civiles, y lo que me llamó la atención es que lo justificara diciendo a través de sus voceros que desde ahí habían salido los drones marítimos que habían atacado el puerto de Kerch, y que, bueno, que todavía no existe justificación. Entonces, me parece también que hay como hay una neblina de confusión muy fuerte en la comunicación rusa, porque van detrás de las decisiones de Putin sin un plan político y estratégico concreto, y son más bien reactivos a lo que hace el líder, y también, bueno, también refleja lo que hablábamos antes, esta turbulencia que de alguna manera se refleja en todos los actos. Esto no es con sesgo, ¿eh? Digo, también en Ucrania hay tensiones por la velocidad de la ofensiva, por la llegada del material occidental, las hay. Pero en este caso estamos dando constancia de que Rusia no está siendo muy consistente en su estrategia integral en lo que tiene que ver con lo militar, lo político y lo económico. Y esto es el reflejo de las turbulencias que hablábamos antes respecto al poder interno en Rusia. Totalmente. Y sobre esto yo sí que también es cierto que yo noto que no ha acabado de, o sea, lanza estos ataques que desde mi punto de vista sí los veo como un mensaje, eso, en un sentido más amplio, ¿no? De yo voy a jugar esta carta, ¿no? Esta carta de el hambre que puedo llegar a... Y también es un recuerdo muy fuerte de las amenazas hacia, o sea, de esa estrategia de terror y del miedo hacia los civiles, ¿no? Que eso es algo que no ha parado en ningún momento, pero que siempre ante cualquier momento, o sea, ante cualquier punto de debilidad que puede haber, siempre recurre a esa estrategia, como si dijéramos, ¿no? Sí, siempre sí. le queda esa carta. Ahí voy a aportar algo concreto a lo que decís. Uno de los drones Shahed con 40 kilos de explosivos en su ojiva serían absolutamente útiles en el frente contra las formaciones de soldados y blindados ucranianos, al igual que los misiles que está lanzando contra las ciudades. La furia descargada contra los civiles implica que sigue con su política de terror, pero no le está prestando atención prioritaria al campo de batalla. Me parece que la estrategia política es más de terror que militar, porque en lo militar realmente no tiene muchas más ideas. Entonces están tratando de torcerle el brazo a Occidente con la escasez de comida, con la destrucción que se provoca porque no se termina la guerra, etcétera, etcétera. Y es como la única respuesta que tienen hace meses desde que se frenó la ofensiva a Kiev, más o menos después de un mes de guerra. Pues entonces la política de terror pareciera ser lo único estable entre tantas acciones militares fallidas. Sobre lo militar es cierto que sí, en muchos sentidos nos imaginábamos que sería una cosa y luego ha sido otra, pero también es cierto que hay ciertos aspectos militares que sí les han funcionado, al menos por ahora, no se sabe, como las líneas defensivas tan fuertes, ¿no? Eso sí que ha sido lo que ha marcado el inicio de esta contraofensiva, y que, a diferencia de la contraofensiva de otoño pasado, que fue cuando ya perdieron Kharkiv, ¿no? Han aprendido la lección, como si dijéramos, y sí que es cierto que tienen unas líneas defensivas brutales, que en frentes como en el de Zaporilla específicamente es una cosa que se nota mucho, ¿no? Y que sí que las victorias ucranianas que ha habido hasta ahora, que creo, no recuerdo ahora mismo el número de metros cuadrados en total que han recuperado las fuerzas ucranianas, pero no es una cosa, no es un avance que tú digas, oh Dios mío, ¿no? Qué récord, pero bueno, sí que es un avance, pero es un avance muy lento, precisamente porque cuesta mucho el romper este muro ruso, ¿no? Este muro ahí que parece fuertísimo. 235 kilómetros cuadrados fue la última cifra de territorios ocupados. Sí, claramente Rusia no tiene posibilidad de pasar a la ofensiva. Lo intentó en el norte, en Kupiansk, intentó contraataques en Bakhmut,
intentó otros ataques en la zona de Robotines, si no me equivoco también en Buledar y en Advilka, pero su capacidad ofensiva es prácticamente nula por la poca calidad de sus tropas, porque ha perdido mucho material blindado moderno. La aparición de los tanques T-55 y T-62-64 son una evidencia de esto, y porque aparte sus movilizados tienen dos problemas: muy poco tiempo de entrenamiento y muy poca rotación, o sea, están 6 meses en el frente, con lo cual están muy desgastadas. Entonces, lo único que le quedó es enterrarse en las trincheras, trazar campos minados masivos, usar cantidades masivas de tropas y la potencia artillera como para tratar de frenar a los ucranianos. Lo cierto es que los dos están jugando al desgaste, pero también es cierto, y esto por las brigadas y los regimientos que está usando cada uno, es que objetivamente Ucrania está usando menos reservas que Rusia y está teniendo un mayor desgaste a Rusia, pero bueno, también ahí hay una diferencia, que el valor de un soldado para Rusia o de un blindado no es el mismo que para Ucrania. Entonces, hay ciertos lujos, por llamarlo de alguna manera, que puede darse que Ucrania no puede, y ahí está el diferencial en el análisis de lo que cada uno va logrando. ¿Para Ucrania es suficiente? No, claramente que no. Para Rusia, ¿perdió lo suficiente? Tampoco. Y esa es la diferencia. Es un choque cultural bastante importante que hay que hacer a la hora de analizar que lo que para uno es un éxito, para el otro no lo es. Y lo mismo pasa con la derrota. Claro, sí, 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 sí. Y lo de los efectivos de Rusia, esto sí es un tema, yo creo, uno de los temas más complejos también, porque por un lado sabemos sobre el papel, ¿no? Que Rusia tiene una cantidad de efectivos brutal y que por mucho que puede tener una capacidad militar algo menor, sobre todo desde las ayudas de la OTAN, de los tanques, los Leopard, tal, sí que es cierto que tiene una capacidad de relevo, la podría llegar a tener muy fuerte. Lo que pasa que también esta es una duda. Los efectivos que se han enviado a la guerra por parte de Rusia son, en comparación con el número total, una parte no tan grande, porque recordemos que ellos no llaman a esto guerra, que lo llaman operación especial, ¿no? Y bajo eso no están poniendo un poquito, como si dijéramos, toda la carne en el asador con todos los efectivos que tienen las fuerzas especiales, ¿no? Si empezamos a hacer un cálculo del número exacto de los efectivos que hay y los que se han enviado, dices, bueno, ¿y toda la otra gente? O sea, vale, tenéis otros frentes, ¿no? Eso es muy Siria, ¿no? sí, es muy importante eso que decís, porque no es lo mismo las tropas que tiene que destinar Rusia que las que tiene que destinar Ucrania a la guerra. ¿Por qué? Porque Ucrania no tiene problemas en su retaguardia. Ucrania no tiene partisanos prorrusos atacando sus líneas de abastecimiento. Ucrania puede usar sus líneas férreas, sus líneas de energía sin ningún problema. En cambio, Rusia tiene que destinar, por cada soldado en la tropa, en el frente, tiene que tener soldados de protección en la retaguardia, en cada asentamiento, en cada ciudad, en cada cruce, para vigilarlos. Tiene que tener un sistema sanitario y de logística que Ucrania ya tiene de la parte civil. Es decir, un soldado ruso tiene que ir a un hospital de campaña y un soldado ucraniano puede ir a un hospital atendido por civiles. Por lo tanto, Cierto. la cantidad de soldados que necesita Rusia es mucho mayor, y yo le estimo que por cada uno en el frente tiene que tener otros 3. Hablo de cocineros, hablo del que maneja las comunicaciones, hay infinidad de profesiones dentro de un ejército, y más que nada porque los ejércitos de ocupación necesitan más tropas. Uno puede ir a la historia militar y acordarse, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Había que destinar divisiones enteras a la retaguardia para que no, vamos al ejemplo, Normandía, mientras en Normandía gran parte de las tropas alemanas combatían contra los aliados, hubo divisiones enteras que tuvieron que luchar contra los maquis franceses, que aprovecharon el momento para atacar los convoyes, a los oficiales, a los centros de comunicación. Entonces, la cantidad rusa es relativa, y ahí te voy a dar dos pues estás investigando el tema.
la cantera de soldados, vos que sos mujer, vos sabés cuántos, que Ucrania tiene una diferencia con Rusia, y es que Ucrania puede llamar a sus mujeres. De hecho, hay Sí. 60.000 soldados, mujeres en el ejército. ¿Sabés cuántas hay en Rusia? 5.000. Y en el frente, Ucrania destinó 5.000, hay 5.000 mujeres en el frente. Pero por otro lado, como Rusia destruyó la capacidad industrial de gran parte de Ucrania, Rusia tiene que destinar a los hombres en edad laboral útil a su sistema de industrial, y Ucrania tiene su sistema industrial tercerizado en Occidente. Es decir, tiene menor necesidad de mano de obra porque además le destruyeron gran parte de su capacidad industrial en las zonas ocupadas. Es decir, la necesidad de mano de obra de Ucrania es menor, con mayor amplitud, si se quiere, en todo sentido, mientras que Rusia tiene el problema de que hay un punto en que ya no puede hacer una nueva movilización, y por un último factor que es súper importante, y es que si mueren muchas más personas, esto que vos acertadamente decías, operación especial, va a quedar evidenciada no solamente como una guerra, sino como una masacre. Y en el momento que atraviesa Rusia, tener 200 o 250.000 muertos puede ser el último golpe para sacar a Putin del poder, porque recordemos que después de Chechenia, después de la derrota de 1917 y la derrota de 1905, hubo un cambio de régimen en Rusia, y Rusia no tolera perdedores. No, y es que es así, es que eso sí que este último punto yo sí que veo que es uno de los puntos más relevantes, porque es cierto que el coste político que tendría para Rusia, no solamente una nueva movilización, porque acordémonos de la última, que era esa movilización parcial, que fue en septiembre del año pasado, en octubre del año pasado. El 9 de septiembre del año pasado. Sí. Pues acordémonos de ya de la que se lió ahí, ¿no? Que muchísima gente yéndose del país diciendo, ay, no, por Dios, y ahora mismo si volviera a ver otra, mal empieza ya. Y luego eso, con todas las pérdidas que supondría que sobre esto, yo también es tan complicado el saber el número de las pérdidas de los soldados rusos. Yo recuerdo que uno de mis compañeros hizo unos meses después del inicio de la invasión, no recuerdo exactamente el mes, pero hizo un reportaje con toda la información que se podía tener en el mundo de cuál era el número aproximado de las pérdidas de Rusia en la guerra. Y fue, o sea, una movida, y todo era como diciendo, bueno, y esto es según esto, ¿sabes? O sea, que es una fuente de tal inteligencia de código abierto, que se ha hecho ahí un cálculo, porque, y eso es una cosa que también es otra, ¿no? Que yo creo que sí tenemos ahora mismo más datos que antes, sí sabemos que, por ejemplo, las pérdidas en el frente, como en el de Bakhmut, aunque en su mayoría ya eran más los soldados, bueno, los mercenarios de los de Wagner que no los rusos, ¿no? Pero sí sabemos que eso fue, como se llamaba, ¿no? Una picadora de carne, ¿no? De lo duro que era el frente. Sí sabemos de esas pérdidas tan masivas en ocasiones específicas como esta, ¿no? Pero ostras, ¿no? O sea, esto es uno de los datos que yo creo que tenemos información súper limitada de hasta qué punto está afectando al ejército ruso esto a nivel de las pérdidas de los efectivos. Y te voy a tirar un par de datos para profundizar lo que vos decís. Hace cosa de un mes y medio, Rusia empezó a ofrecer un plan a los presos, ya no para que marchen al frente, sino para que se incorporen a la producción militar. En las dos fábricas de tanques se están ampliando los turnos. No es que se agregaron obreros para sumar turnos, sino que están ampliando los turnos para los existentes, con lo cual se acusa también de falta de mano de obra. Y entonces, si vos sumás esos datos, decís, bueno, pero es que en realidad ya no tiene tanto que ver con la diferencia demográfica entre 34 millones, porque hay una cantidad enorme de gente que salió de Ucrania, 149, sino hasta qué punto cada uno de los países
puede poner soldados, y ahí viene el tercer dato. No es lo mismo estar defendiendo tu tierra, ¿sí?, que estar en una operación especial en donde te dicen que vas a combatir a los nazis y a Satán, y llegás y no solamente estás en una posición defensiva, sino que además te falta el abrigo adecuado, la ropa, bueno, el uniforme adecuado, el calzado adecuado, las armas adecuadas. Entonces, el carácter con el que asume cada soldado su posición en el frente también forma parte del análisis cualitativo que tenemos que hacer a la hora de analizar cuántos soldados ponen en el frente, porque el porqué de cada soldado a veces marca la diferencia en un combate, y normalmente el que tiene la moral más alta gana. Entonces ahí vos tenés que reemplazar moral con número, y en el número tenés mayores pérdidas, y me parece que esta ecuación analítica de cualitativa explica lo que vos decías, que es claro que Rusia está teniendo una cantidad enorme de pérdidas, y aunque no hay cifras oficiales, si se repiten los mismos márgenes de pérdidas de vehículos o de aviones o de helicópteros, está en torno al 3-1. Entonces ahí cualquier diferencia demográfica queda relativizada. Y que además, lo que decíamos antes, ¿no?, de la dificultad que puede llegar a tener Rusia para mandar más soldados para el frente, esto se ha visto por su necesidad con Wagner, ¿no? O sea, tú al final dices, vale, yo no voy a enviar a los míos, voy a contratar a este grupo de contratistas militares, ¿no?, y que vayan ellos, ¿no? Y que así yo, pues mira, eso que me ahorro yo. Y al final en Bakhmut, o sea, fue cuando hicieron toda esta, cuando pillaron a todos los rusos desde las cárceles para que se unieran a Wagner con la promesa de que les iban a dar dinero, que sobre eso creo que sí ya se ha confirmado que algunas familias ya se les ha dado, pues porque había así como rumores que decían, uy, todavía no han dado nada, como que no nos fiamos mucho, ¿no? Pero sí leí que algunas ya lo han recibido. Bueno, eso, ¿no? Que se ve como esta necesidad, ¿no? De que, mira, que mueran estos que están con lo de Wagner, y yo como que me limpio un poquito las manos. No hay que olvidar que mientras Wagner atacaba en Bakhmut y lograba un avance efectivo, tropas normales, o si quiere profesionales, de la Marina, de los Spetsnaz y de los paracaidistas, hacían ataques similares en Advivka y en Vuhledar, y fueron derrotadas, sufrieron pérdidas enormes a tal punto que llegaron a perder hasta el 70% de los oficiales. Entonces, también la salida de Wagner le quitó mucha efectividad al ejército ruso, y también le quitó su mejor, el único cuerpo que tenía y que podía representar algún tipo de desafío en el 1-1 contra Ucrania. Eso también forma parte, ¿no? No es solamente la cantidad. Un grupo de 10 soldados de Wagner no rinde lo mismo que 10 soldados rusos, ni movilizados, ni profesionales. Y esto lo estamos viendo hoy en Bakhmut, en donde, le guste o no, más allá de las velocidades o no, desde que empezó la nueva contraofensiva, Ucrania está destrozando las dos alas del supuesto caldero que había tendido Rusia sobre Bakhmut, y esto es porque las tropas regulares rusas y las tropas profesionales evidentemente no son igual de efectivas que Wagner, y hoy Wagner, como dijo Putin, ya no existe, o por lo menos se fue a Bielorrusia a entrenar a los ninjas de Lukashenko. Bueno, sí, este es otro de los misterios, ¿no? ¿Dónde está Prigozhin? O sea, porque esto van saliendo informaciones cada nada de, bueno, está en Rusia, no está en Bielorrusia, sí, no, yo lo he visto ahí, yo lo he visto allá. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está Wally? Y ahí, es más, digamos, otra cosa. Prigozhin desafió públicamente a Putin y sigue vivo. Se cayó la hipótesis del té fosforescente y de las ventanas locas. Cada día que sobrevive Prigozhin y su plana mayor, también debilita mucho políticamente la figura de Putin, y el que tenga que tolerar su existencia y calmar sus ánimos de represalia, dicen mucho, claro. Y es una lectura que podemos oír a lo que decíamos de las amenazas que hace
por el puente de Kerch y por todo eso. Putin ya no es quien solía ser. Claro. No, bueno, y que además lo decía, creo que habló el jefe de la CIA, no sé si fue ayer o hoy, que decía, ¿no? Que bueno, que Putin no le va a perdonar a Prigozhin esto nunca, pero que está como tomando el tiempo prudencial necesario para poder tomar sus acciones en contra del jefe de Wagner, esas acciones que seguramente tarde, igual, tengan que ver con una ventana, ¿no? Pero ya sí. Le dio una Sí, ventana, sí. ya pasó la ventana de oportunidad, literalmente. Sí, sí. Yo creo que otro día podríamos charlar contigo y nos cuentes cómo ha sido tu experiencia allí, ¿vale? Que hoy casi hoy no hemos hablado, otro día Nacho, si Está también le perfecto. parece bien, que nos Dale, cuente un poco tengo ganas cómo ha de habido preguntar allí, muchas cosas. Dale. Claro, sí, ¿vale? sí, sí, cuando queráis, cuando Vale, queráis. pues si queréis, en unos días volvemos a hablar y nos cuentas cómo ha sido tu experiencia allí. Venga, listo. Genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias.